Muy buenos días a todos. Desde ALACTA les damos la bienvenida a esta mesa redonda de fortalecimiento de la resiliencia de la cadena agroalimentaria en medio de la pandemia de COVID-19. Para los que no nos conocen, ALACTA es una asociación fundada en el año 1972, integrada por 12 asociaciones, miembros de 10 países de América Latina. Y bueno, uno de los objetivos es unir y trabajar en los diferentes temas que nos preocupan a la región. Y bueno, y el tema que nos trae hoy es reflexionar sobre el delicado momento que vive el suministro de alimentos en América Latina como consecuencia entonces de la pandemia de COVID-19, que no está cerca de terminar, y el tipo de acciones que deberíamos abordar desde la cadena alimentaria para mantener la seguridad y la calidad alimentaria en la región. Para lo cual contamos con una agenda en la cual tenemos integrantes de diferentes países que abordarán este tema desde diferentes perspectivas, como son la perspectiva económica, antropológica, nutricional y de la inocuidad y la seguridad alimentaria. Para comenzar entonces, le daré la palabra al doctor Jairo Romero, que presentará a la primera disertante del día de hoy. Jairo, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Mil gracias por aceptar esta invitación a participar en este evento. Sabemos que hay muchos webinars, muchas cosas pasando y que estén aquí pues nos alegra mucho y se lo agradecemos. Agradecemos también a los conferencistas, a los disertantes del día de hoy que aceptaron tan amablemente participar en esta conversación. Y colaborar en el desarrollo de la mesa redonda de una manera tan generosa. Y empezamos con Nuri Gras. Me complace muchísimo presentar a la doctora Nuri Gras, quien es actualmente y por segunda vez la secretaria ejecutiva de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, la ACHIPIA. Nuri es expresidente de la seccional de la AOAC Internacional para América Latina y el Caribe, y recientemente fue elegida miembro del Consejo Directivo de AOAC Internacional. Además ha sido consultora experta en inocuidad y calidad de alimentos por años para organismos internacionales como IA, FAO, OPS, en América Latina y el Caribe. Fue gerente de innovación y tecnología en el laboratorio LABSER de Chile. Tiene una amplísima experiencia de investigación en el campo de la metrología en química aplicada al análisis de alimentos, como científica en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y es instructor líder en reglamentos de la Alianza Food Safety Preventive Controls Alliance. Un gran placer para nosotros y un privilegio contar con Nuri el día de hoy. Mil gracias por estar con nosotros. Ella va a presentar la perspectiva, digamos, económica de este tema de la pandemia del COVID y va a hacerlo con una charla que tituló Alimentos y Pandemia, desarrollando un nuevo rol en la industria y en la comunidad. Adelante, Nuri, bienvenida y gracias. Muchas gracias, Jairo. Voy a compartir primero, Alejandra. Sí, perfecto. Quiero saber primero si se ve bien la pantalla. Impecable, Nuri, se ve perfecto. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos los asistentes, a todos quienes están conectados, al comité ejecutivo de ALACTA, con quien siempre hemos tenido muy buenas relaciones desde hace muchos años, que yo he participado en algunas actividades, especialmente en las que se realizaban a veces en Colombia. Y mi presentación la voy a tratar de hacer muy rápido, porque en el fondo quiero dejar como un nuevo mensaje. Yo le he titulado Alimentos y Pandemia, desarrollando un nuevo rol en la industria y en la comunidad. Primero, ¿cuáles son los desafíos alimentarios que tenemos del siglo XXI? Las tendencias mundiales hasta el 2050 es el crecimiento de la población. Ese es el mayor desafío que tenemos. Si pensamos en el planeta que tenemos hoy día,
y lo pensamos en cuanto a su consumo, un planeta, este planeta no, seguimos consumiendo como consumimos, no nos da abasto. Hay información de un estudio de la FAO que dice que un americano, si siguiera consumiendo como consume ahora, necesitaríamos tener 2,4 planetas. Del año 2012 eran 7.100 millones, al año 2050 9.600 millones de habitantes en el mundo. El 70% de la población estará viviendo en ciudades. Esto es un informe hecho y un estudio por el Banco Mundial, la FAO, antes de la pandemia. Sabemos que ahora vamos a tener que revisar un poco porque a lo mejor esto va a ir también cambiando. Entonces, para el 2050 tendrá que duplicarse o triplicarse en un planeta con tierras agrícolas limitadas. Se prevé que las hectáreas por persona van a seguir disminuyendo, o sea, va a haber disminución de la tierra cultivable. Menos agua, eso ya lo tenemos. Cada día hay menos disponibilidad de agua para la producción de alimentos. Los países en desarrollo deberán duplicar su producción, incremento de producción, incremento del consumo también. Por ejemplo, la producción anual de carne deberá aumentar en más de 200 millones de toneladas hasta alcanzar los 470 millones. La producción anual de cereales deberá aumentar de 2.100 millones de toneladas actuales hasta los 3.000 millones. La producción de leche deberá ascender a 1.000 millones de toneladas de acuerdo a este estudio. América Latina es un potencial de productivo, como se podría llamar la despensa del planeta. La región cuenta con una cuarta parte de tierras cultivables y una tercera parte de los recursos de agua dulce del mundo, y además sus exportaciones de productos agrícolas corresponden al 15% del total global. Somos la región exportadora neta, dice el señor Otero, director de ICA, de alimentos más grande del mundo. Debemos estar orgullosos de esto, pero podemos hacer mucho más y tenemos que hacerlo considerando los grandes desafíos y retos que tenemos, como por ejemplo el cambio climático. Por otro lado, la mayor prevalencia de obesidad en el mundo. De acuerdo a los últimos estudios, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, entre otros, tienen problemas de obesidad. En el caso de Chile, el 70% de la población sufre de sobrepeso u obesidad. Y por otro lado, el cambio climático, donde en Latinoamérica tenemos zonas que van a ser realmente muy afectadas. Y también tenemos la pérdida y desperdicio de alimentos, donde 1.300 millones de toneladas se pierden o desperdician anualmente, aproximadamente es un tercio de la producción anual. Y frente al desafío que tenemos ahora por la seguridad alimentaria, dado la situación que estamos pasando por la pandemia, son retos que realmente tenemos que preocuparnos y tenemos que desarrollar políticas públicas que realmente respondan a estos retos. Y es aquí donde yo quiero mostrar un nuevo paradigma, y es una idea que a mí se me ha venido en los últimos tiempos, dada la situación que estamos viviendo. Tenemos desafíos climáticos, tenemos desafíos de inocuidad, tenemos el problema ahora de la seguridad alimentaria. Entonces, hasta hace un tiempo atrás en el Reino Unido nace un concepto de food integrity, pero en ese momento lo que hablábamos de food integrity era considerar inocuidad y también calidad, origen, autenticidad de los alimentos. Con el aumento del comercio electrónico ha aumentado el fraude alimentario enormemente en estos últimos 6 o 7 meses. Entonces, ahora tenemos que preocuparnos de otras cosas. Tenemos que preocuparnos de la seguridad alimentaria y tenemos que preocuparnos de la sostenibilidad en la cadena alimentaria. Por lo tanto, yo le llamaría ahora a este nuevo paradigma como un food integrity ampliado. Eso es nuestra preocupación. Y transversal a todo esto, tenemos que tener una cultura alimentaria para poder enfrentar todos los retos que realmente tenemos, como también están las pérdidas y desperdicios, estaría dentro de nuestra cultura alimentaria, hacer un cambio en eso, tanto a nivel de las empresas o a nivel de los gobiernos y también a nivel de los consumidores. Y por otro lado, la seguridad alimentaria. Y esta cultura alimentaria también tendría que estar incluido en nuestra educación para poder también poder disminuir el problema de la obesidad.
Y ese es el nuevo paradigma que yo quiero mostrar, donde la industria de alimentos ya va a tener que tener una mirada mucho más amplia. El año pasado fue declarado, ya el 2018 fue declarado por Naciones Unidas que a partir del 7 de junio del 2019 iba a ser de ahí en adelante el Día Mundial, se iba a celebrar el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y en ese momento ya se empezó a hablar de una manera diferente. El desarrollo sostenible de alimentos es lo prioritario, pero para ello tenemos que preocuparnos de 3 cosas. Esto fue previo a la pandemia. De la seguridad alimentaria, que es la instancia donde todas las personas en todo momento tienen acceso físico, económico, suficiente a los alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. La inocuidad es la garantía de que no causará daño al consumidor cuando sea preparado e ingerido de acuerdo al uso. Y las prácticas agrícolas sostenibles son aquellas que nos garantizan la satisfacción de las necesidades nutricionales básicas de las generaciones actuales y futuras y aportan diversos beneficios económicos, sociales y ambientales, porque si no cuidamos el medio ambiente y no nos preocupamos de él, no vamos a tener suficientes alimentos a futuro. Y para recordar las dimensiones de la inocuidad alimentaria, las dimensiones de la seguridad alimentaria, que son 4, la disponibilidad, que es lo que ahora todos los gobiernos han estado muy preocupados de la disponibilidad y el acceso, dado la pandemia, su utilización, estabilidad, y yo aquí coloco la inocuidad en forma transversal. Por lo tanto, podemos decir que no habrá seguridad alimentaria sin inocuidad. La inocuidad debe estar presente en todo momento. Esta información quiero mostrárselas porque es muy reciente, ¿ya? Donde el Programa Mundial de Alimentos, su director regional del programa para América Latina y el Caribe, el señor Miguel Barreto, dice: América Latina y el Caribe verán un aumento de un 269% en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria severa, nos lleva a un total de 16 millones de personas que no saben de dónde vendrá su próxima comida en los próximos meses, frente a los 4.3 millones que teníamos el año 2019, debido justamente a la pandemia. O sea, si no se toman medidas, 10 millones de personas más podrían estar empujadas a la pobreza y al hambre en 11 países de la región. Este es un estudio que hizo la CEPAL con el Programa Mundial de Alimentos. Y la única solución que menciona el señor Miguel Barreto dice: trabajando juntos podemos minimizar el riesgo de inseguridad alimentaria y proteger a los países y comunidades más vulnerables de los efectos potencialmente devastadores de esta pandemia. Por eso que toda esta instancia, y yo felicito al ACTA por esta instancia, que podemos estar conversando juntos los diversos representantes de nuestros países, nos sirve porque tenemos que aprender a trabajar juntos, a trabajar realmente en forma efectiva juntos. De acuerdo a un estudio de FAO del 2015, hace todo un análisis de cuáles serían las acciones para producir la producción de alimentos sostenibles, y donde los 7 principales puntos de brechas que hay que abordar, que identifica, son pobreza, desigualdades, hambre y malnutrición, previo a la situación de la pandemia, dietas inadecuadas y modalidad de consumo insostenibles, escasez de tierra, degradación y agotamiento del suelo, escasez de agua y contaminación, pérdida de recursos vivos y biodiversidad, cambio climático, estancamiento de la investigación agrícola, donde si seguimos haciendo la agricultura en nuestros países tal como lo hacemos, también vamos a tener un problema. Por lo tanto, hay que ocupar recursos, invertir en investigación para poder tener una agricultura 3.0, 4.0, como algunos le llaman. Las prácticas de producción sostenible significaría minimizar la presión en recursos naturales renovables, reducir el uso de insumos nocivos para el medio ambiente, fomentar el uso de variedades autóctonas y policultivos, y conservar la biodiversidad. Aquí yo quiero mostrar los resultados, que no sé si algunos ya lo han visto, que aparecieron no hace mucho, los resultados de esta encuesta que hace la Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria, el Eurobarómetro, que encuesta, en este caso son a los 28 miembros de la Unión Europea,
fueron casi 28.000 encuestados de diferentes grupos sociales y demográficos, y el anterior de estos eurobarómetros siempre es muy importante, yo siempre lo estoy mirando cuando van apareciendo. El anterior, las preocupaciones de los consumidores eran los residuos de los plaguicidas, iban a ese tema concreto. Pero resulta que ahora, miren lo que es la primera prioridad, ¿de dónde viene el alimento? El costo del alimento. Y si uno va a ver el informe, el costo es el costo realmente justo. Están dispuestos incluso a pagar más si saben de dónde viene el alimento. En tercer lugar está inocuidad, sabor, contenido nutricional, y después la ética y principios, bienestar animal, religión, medio ambiente. Estos son los retos que tiene la industria alimentaria. Y para nuestra región, yo considero que esto es realmente importante, que el 53% y la mayor cantidad de respuestas haya sido de dónde viene el alimento. Porque nuestra región tiene que preocuparse de hacer relatos. Alguien tiene el micrófono. ¿De dónde viene el alimento? De hacer relatos de nuestros productos más originarios, más autóctonos. O sea, yo creo que sí tenemos un gran desafío. Pero para eso tenemos que invertir también en ciencia, para poder realmente dar información con base científica acerca de la trazabilidad de nuestros alimentos. Y por eso aquí quiero mostrar el fraude alimentario, que el fraude alimentario ha aumentado considerablemente. Hay muchos programas internacionales en este momento preocupados del fraude. El fraude denominado por la FDA como adulteración motivada económicamente, venta intencional de productos alimenticios que no responden a la normativa reconocida para obtener beneficios económicos, donde, por ejemplo, tenemos la adición inferior de una sustancia, adición de una sustancia extraña, dilución con agua o etiquetado erróneo de los productos alimenticios. Y de Latinoamérica han habido varios problemas con conservas de pescado que están mal etiquetadas, que no es la especie por la cual se está comercializando, el caso de la miel, que está de fraude, el aceite de oliva, etc. Y aquí quiero mostrar algunos peligros emergentes a través de la historia, porque esto no es nada nuevo. O sea, ya el año 1800 tuvimos tifus, después seguimos Campylobacter en 1980, recién en el 92 pudimos darnos cuenta, la ciclospora, vibrio parahemolítico, salmonela, etc. O sea, hemos tenido muchos brotes a través de la historia. ¿Y de dónde vienen estos patógenos transmitidos por los alimentos? A través de las comidas que nosotros consumimos o a través del agua. La complejidad de los sistemas alimentarios cada día están siendo más complejos. Tenemos productos de distintas partes del mundo, muchos insumos muy diversos. Entonces, tenemos que pensar en que tenemos que, desde el punto de vista de la industria alimentaria, tenemos que abordar toda la cadena agroalimentaria. Preocuparnos desde la producción primaria, los procesadores, los proveedores de insumos, los distribuidores, los canales de comercialización, tanto minoristas como mayoristas, las exportaciones y finalmente también en los restaurantes, en los hogares y en el comercio minorista. Tenemos regulaciones de inocuidad y calidad alimentaria que tenemos que cumplir. Tenemos por otro lado las mediciones analíticas que tienen que ser confiables. Y en nuestra región yo participé hace un par de semanas atrás en un seminario de un proyecto de la Organización Internacional de Energía Atómica en conjunto con la FAO, donde el problema es que no todos los países tenemos todos los laboratorios que podrían decir que están armonizadas las técnicas analíticas, logística de embalaje. O sea, tenemos muchas debilidades todavía, así como tenemos muchas fortalezas, pero también tenemos que como gobiernos pensar en la inversión, porque no hemos invertido en algunas áreas que va a ser necesario, como invertir más en ciencia. Los sistemas de gestión de inocuidad siguen los principios generales del Códex. Por otro lado, el análisis de peligro y puntos críticos de control. Del 2003 ya se recomienda la adopción, siempre que sea posible, un enfoque basado en el sistema HACCP para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos. Antes de aplicar HACCP, tenemos la implementación y funcionamiento de todos los programas de prerequisitos que tienen que seguir funcionando y las buenas prácticas agrícolas. Pero ahora tenemos un pequeño cambio, donde tenemos que ir mucho más, profundizar mucho más a la gestión de inocuidad basada en el riesgo y no solo basada en el control.
que es lo que FISMA nos ha enseñado y nos ha estado enseñando a lo largo de estos últimos años. La capacidad de gestionar, sistema de gestión de inocuidad, la capacidad de gestionar activamente los factores de riesgo, controlando aquellas áreas y procedimientos claves para la inocuidad de los alimentos. Los factores de riesgo son circunstancias que pueden causar enfermedades si no se controlan apropiadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros ahora hacer? Aplicar el enfoque de riesgo. Y esto yo creo que lo hemos ido ahora profundizando incluso más dado la pandemia. Hacemos grandes esfuerzos, ¿cierto? Tenemos sistemas HACCP, tenemos Global Gap, tenemos todas las certificaciones privadas, BRC, los laboratorios cuentan con ISO 17025. Pero a pesar de todas las normativas, acreditaciones y atributos, seguimos teniendo problemas, en este caso en Chile, en la región y en el mundo. Porque si no, no tendríamos todos estos brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. El brote de coli 2019 en Francia y así sucesivamente, para no nombrarlos todos. Pero seguimos teniendo. Por otro lado, la FAO, con la OMS, y principalmente la OMS dirigió este estudio con mucha intervención de FAO, de la OIE y de otros organismos de Naciones Unidas, donde quiso estudiar y ver y tener números para poder hacer algo y convencer a que los gobiernos inviertan en el tema de inocuidad alimentaria. Y es así como ahora, en la última sesión que hubo el año 2000, a fines del 2019 de la OMS, ya la inocuidad quedó registrado como un área de relevancia e importancia que antes no estaba dentro de sus prioridades. Este informe que hicieron incluye 31 agentes, no lo incluye todo, ¿ya? Y este informe dice que el año 2010, que se estudió 600 millones de casos, o sea, 1 de cada 10 personas en el mundo sufren de alguna enfermedad transmitida por los alimentos. Y de esos, 1/3 son niños menores de 5 años. 420.000 mueren, y de estos el 40% son niños menores de 5 años. Ahora, con esta información, y llegaron a hacer el año 2019, perdón, 2 reuniones de alto nivel donde se pusieron de acuerdo cómo poder enfrentar estos problemas en forma unida, todas las agencias pertenecientes a Naciones Unidas, para no duplicar esfuerzos y poder trabajar, ya que es la única forma que vamos a salir adelante. Pero ahora se nos suma a este desafío alimentario del siglo XXI, de que tenemos que producir más alimentos frente a todos los retos que tenemos, cambio climático, malnutrición, etcétera, se nos suma el coronavirus. Y ahí yo quise hacer una investigación a lo largo de los años, ¿qué pandemia hemos tenido? Porque a veces las generaciones más jóvenes no lo saben, piensan que esto partió ahora, y nosotros también los más mayores ya no hemos olvidado. Y resulta que aquí tengo una línea de tiempo del año 1350, la peste bubónica, pasamos por la gran plaga, por el cólera, la gripe española, que ahora ha salido mucho hablar de la gripe española, la gripe asiática, la viruela, y del SIDA, el H3N2. Y después, en los últimos años, ya el SARS, el MERS, el ébola, y el 2019, el COVID-19. El 75% de los patógenos emergentes en la última década han sido de agentes zoonóticos. Entonces, si nosotros vemos esta línea de tiempo, a lo mejor debiéramos haber estado más preparados. Eso sería la pregunta, porque todo se ha ido repitiendo. Entonces, podríamos haber estado más preparados, posiblemente. Y aquí me gusta mostrar este estudio de un investigador, donde dice, se piensa actualmente que una potente razón que justifica el actual escenario es que nos encontramos, o sea, la crisis sanitaria, se debe a la destrucción de la biodiversidad, ya que esto creó las condiciones propicias para nuevos virus y enfermedades como el COVID-19, y a veces no lo relacionamos. Entonces, ¿qué nuevos desafíos se suman a la gestión de la inocuidad y las buenas prácticas agrícolas producto de la pandemia por COVID? El COVID, primera pregunta, ¿es un peligro emergente que provocó una pandemia? ¿Pero es una enfermedad que se transmite por los alimentos? Teóricamente posible, pero sin ninguna evidencia científica hasta ahora. Hay un riesgo bajísimo, pero no descartable. Y esto es un consenso, de que no existe, por consenso, que no existe evidencia que el COVID sea transmitido por los alimentos, lo declaró la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria EFSA, y el Instituto de Evaluación de Riesgos de Alemania, el BfR, que es un instituto
es el único instituto de evaluación de riesgos totalmente independiente, no pertenece a ningún ministerio y pertenece directamente a la presidencia. Tenemos a nivel global ya el comercio global, la producción y cadena de abastecimientos de alimentos se ha considerado una actividad esencial frente a esta pandemia. Por todos los países la han considerado una actividad esencial. Los alimentos no podía, la producción de alimentos detenerse, como en el caso de Chile, nuestro ministro dijo, el campo no se detiene, la producción de alimentos no se detiene. La seguridad alimentaria ha sido la primera prioridad de los gobiernos ante esta pandemia, pero tenemos grandes retos. Entonces, los desafíos de la cadena de suministro y la seguridad alimentaria en tiempos de COVID ahora parte desde la producción primaria, procesamiento, transporte, consumidores, porque ya no podemos decir nosotros estamos controlando solamente nuestro producto final, sino que tenemos que pensar en que no podemos tener contaminación, no podemos tener trabajadores enfermos, porque podría haber contaminación en los envases, pero no podemos tener trabajadores enfermos, porque los trabajadores del campo, si no nos preocupamos del punto de vista del COVID, podríamos no tener trabajadores disponibles. Entonces, ahora estamos frente a un modelo de gestionar la producción de alimentos muy diferente, donde tenemos que preocuparnos del abastecimiento seguro, de la seguridad alimentaria, tenemos que preocuparnos de la sustentabilidad alimentaria y tenemos que preocuparnos de la inocuidad, ¿ya? O sea, es un nuevo enfoque para la producción de alimentos que ahora va a combinar seguridad alimentaria, inocuidad y sostenibilidad. Y por eso yo digo que esta mirada del food integrity a mí me parece como un paradigma, como un nuevo paradigma de una mirada mucho más amplia. Ahora, no solo tenemos que preocuparnos del procesamiento dentro de la planta, sino que tenemos que incluir a todos los trabajadores del área administrativa, tenemos que incluir a los transportistas, tenemos que incluir al transportista que lleva a los trabajadores a los campos, tenemos que incluir a las familias de nuestros trabajadores. O sea, ahora no solo es el grupo de inocuidad, sino que también tenemos que tener a recursos humanos involucrados. O sea, tenemos que tener una muy buena gestión de nuestros recursos humanos para evitar que esto se siga propagando y evitar tener trabajadores enfermos. Porque somos principalmente países además exportadores. ¿Y qué es lo que nos están mirando en los mercados de destino? Cómo nosotros estamos gestionando el tema COVID, no porque sea transmitido por los alimentos, sino que para poder asegurar que estamos realmente tomando las precauciones para poder tener siempre a nuestros trabajadores bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Protección de la salud de los empleados, darle mayor confianza, seguridad. ¿Qué aspectos debemos considerar para mitigar los riesgos de contaminación? El plan de gestión de crisis ahora debe considerar COVID-19 y que en esto acá está Jairo Romero con nosotros y él ha dado unas conferencias espectaculares de esto. Los protocolos y procedimientos de operación a todo nivel de la empresa, ahora ya no solo en la planta, sino que también en la administración. Y también tenemos que preocuparnos de los requisitos de los mercados de destino, de nuestros proveedores. 10 recomendaciones que a mí me gustó mucho esta, que son de un centro tecnológico de tecnología de alimentos de España, que da 10 recomendaciones sobre inocuidad alimentaria para las empresas del sector durante la crisis de COVID. No relajarse los controles del sistema HACCP, adaptar la limpieza y desinfección a COVID-19, asegurar tu cadena de suministro, implantar medidas de prevención en la recepción de los insumos, trabajar con nuestros proveedores, reforzar las prácticas de higiene, conversar con los clientes, cumplir con las medidas del Ministerio de Salud correspondiente, conversar continuamente y estar apoyando al equipo. Esto es una tarea de todos, para que ellos también puedan apoyar a sus familias en su casa y si es posible también incluir a la familia, prepararnos para el futuro. Y por eso que esta línea de tiempo y mirar hacia atrás nos hace muy bien, porque también tenemos que pensar que tenemos que estar preparados para el futuro, asesorarnos, porque no podemos salir solos, no podemos saberlas todo dentro de una determinada empresa. Esta es la guía COVID, por si alguien no la ha visto, de inocuidad de los alimentos, que son las orientaciones que entregó la FAO, con la Organización Mundial la hizo la Organización Mundial de la Salud, con mucho apoyo también de FAO, para orientaciones para las empresas alimentarias y qué es lo que los países de destino de nuestros productos están recomendando seguir. Y aquí siempre me gusta mostrar
esto que lo dijo el doctor Michael Taylor el año 2012 en una conferencia en China, yo lo escuché, y que fue el doctor Michael Taylor es quien fue el que inició el FISMA en Estados Unidos, y él ya se retiró, un abogado especialista en el tema de inocuidad de los alimentos y toda la parte regulatoria, y dijo esto: la inocuidad alimentaria y la confianza del consumidor son el producto de un esfuerzo común, incluye 5 temas clave: transparencia por parte del gobierno en la industria de alimentos comprometida y responsable por la inocuidad alimentaria, un sistema integrado desde la granja a la mesa, integrado, sus programas de monitoreo integrado, deben conversar entre ellos. En nuestros países normalmente a veces están hasta en distintos servicios, distintos ministerios, y no conversan. Muy importante que sea la integración de estos sistemas. Colaboración y asociación. A ver, estoy terminando. Aquí termino. Gracias, perfecto, impecable. Aquí termino. Y por lo tanto, el concepto que debemos usar y la aproximación que debemos usar es el concepto de una sola salud. Colaboración es clave, los ministerios de salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y la academia y la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuri, por tu excelente presentación. Es muy importante, como tú dices, mantener la sostenibilidad, la seguridad y la inocuidad de nuestros alimentos, y es fundamental lo que dices, el trabajo en conjunto para poder afrontar esta situación de la mejor manera. Bueno, para continuar con el programa, le doy la palabra al doctor Mauricio Bentancur García. Él es PhD en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense, Instituto Ortega y Gasset de Madrid, magíster en Economía Agraria, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en planeación territorial y participativa, desarrollo y gestión territorial integral y enfoques de desarrollo, seguridad alimentaria nutricional. Líder del Grupo de Investigación Desarrollo Territorial, clasificado ante Colciencias en la categoría C. Par académico de trabajos de investigación interdisciplinarios en pregrado, maestría y doctorado. Investigador emérito del Instituto de Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación. Le doy la palabra a Mauricio. ¿Puedes compartir la pantalla? Buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Vamos a compartir aquí la pantalla. Buenos días. Le agradezco a la Asociación Latinoamericana del Caribe de Ciencia y Tecnología por esta invitación. Yo también hago parte del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la FAO en América Latina, que somos un grupo de universidades de distintos países latinoamericanos, y que fueron los que me sugirieron que viniera al evento. Les agradezco también entonces al observatorio y le agradezco a la Asociación Latinoamericana, a Alejandra pues por sus atenciones en este proceso. Y bueno, nosotros queremos, pues yo pretendo tratar de explicar este criterio, la comida cerca de la mesa. Lo vimos parte del comentario que nos hizo Nuri, lo hemos visto desde mucho tiempo, y con la pandemia de hoy se nos vuelve más exigente esta situación. Por eso, una primera parte que uno se pregunta en relación a los alimentos, y el expresidente Mojica de Uruguay dice la comida cerca de la cocina. Otros lo llaman la comida cerca de la mesa. Otros lo llaman la comida cerca de la cocina. En fin, hay distintas maneras de tener el mismo criterio. Este es un parámetro que no es de hoy, sino que hoy, ante la pandemia, se nos convierte en un elemento sustancial a que podamos pensarlo. Cada vez más la comida más cerca de la mesa. ¿Y por qué parto de este parámetro, digamos, que nos da
Santo Tomás. O sea, partimos del siglo XII, ¿sí? En el texto del opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, Santo Tomás, uno de los consejos que le da a los príncipes, ¿cuál es? Una ciudad será más autosuficiente cuando tiene todo lo necesario para la vida en la región circunvecina, que cuando ha de conseguirlo mediante mercaderes. Y así, más digna será la ciudad que puede abastecerse de su propio territorio que la que lo hace por comercio. Digamos, aquí el comercio en el término de Santo Tomás es la lejanía, ¿cierto? Es la lejanía. O sea, no es que no se haga el comercio, sino que este debe ser cerca. Y creo que es un principio fundamental que hoy, en medio de la pandemia, nos hace reflexionar de manera sustancial en muchos países sobre esta situación. De hecho, nosotros acabamos de hacer un seminario latinoamericano con universidades de Chile, con la Biobío de Chile, con la Rosario de Argentina, con 2 universidades mexicanas, 2 colombianas, panameña, y una de las preocupaciones dentro de los procesos de planificación de la ciudad, porque se llamaba ciudad e incertidumbre, precisamente, el grueso de las ponencias era cómo lograr tener la comida cerca de la mesa. Llámele la ponencia en Chile de comida de 15 minutos del sitio de comercio a la mesa, o llámele lo que plantearon los mexicanos en varias ciudades de cómo producir cerca de las ciudades. Ese es un punto que cada vez se nos vuelve más importante pensarlo, y eso nos lleva a replantear, por supuesto, diseños de políticas y de acuerdos. Si nosotros miramos este tema en Colombia solamente, yo coloqué unas cifras pequeñas, pero que cuando uno contextualiza el país que se llama Colombia, un país con todas las regiones, con todos los tipos de productos, con todos los tipos de climas, con una gran capacidad de producir, de autoabastecerse en alimentos. El primer informe del Banco Mundial sobre Colombia, del BIRF, en el año 50 del siglo pasado, nos demostraba cómo el país era autosuficiente en alimentos, en agroalimentos. Y hoy lo que tenemos con esta frase, que es de Rafael Mejía, que era el presidente de la SAC, es el presidente de la SAC en Colombia. Las importaciones de alimentos en Colombia siguen aumentando a pesar de que el país tiene una vocación agrícola con buenas tierras para cultivar. Mire uno de los elementos tan importantes que nos decía Nuri, en el caso latinoamericano, la capacidad que tenemos los latinoamericanos de producir esta diversidad de bienes, uno. Y dos, el tema de las tierras. Hoy en día en el mundo, hay muchos países que están comprando tierras en otras partes. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad alimentaria de su país. Esa es una discusión que hay hoy muy fuerte con las compras de tierras en el África, en Latinoamérica, de otros países. ¿Qué están pensando? Están pensando en el futuro cómo vamos a alimentar a la población de este país, de ese país. Entonces, en Colombia, dice, tenemos 110 millones de hectáreas en el campo, de las cuales 42 millones están destinadas a actividades agropecuarias, y de estas solo se cultivan 7.1. O sea, aquí en cada una de nuestras comidas estamos consumiendo importados. Si desayunamos pan, fue elaborado con trigo importado. Si almorzamos pasta, también. Y si cenamos cerdo o pollo, fueron alimentados con concentrados hechos a partir de importados. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Esto tiene una consecuencia muy grande. Aquí, por ejemplo, yo le pongo a mis estudiantes, Chino, explíqueme, yo no sé, aquí en Colombia hay un plato típico en una zona que ya es nacional, que lo comemos en todo el país, que se llama la bandeja paisa,
que está compuesta de arroz, está compuesta de carne molida, de frijoles, de arepa, de huevo. Yo digo, bueno, explíqueme de dónde viene cada uno de esos. Y entonces ya, ahí hay un elemento muy importante porque nos toca dos puntos sustanciales que, hemos dicho, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Nuri en la explicación de Nuri. El tema del cambio climático, el tema de la inocuidad y el tema de los procesos de contaminación. Y por supuesto, si yo tengo que traer un pan hasta Bogotá desde Estados Unidos para comérmelo en Bogotá, calcule. Solamente ese ejemplo sencillo para poder ver esa importancia. Y aquí, ahí aparece como otro elemento que tiene que ver, no solamente esto que estaba planteando, digamos, Santo Tomás en relación al siglo XII con los príncipes, sino que hoy ese mismo concepto de seguridad alimentaria en unos países se maneja como seguridad interna y en otros países se maneja como seguridad nacional. Entonces, mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo en cuál es la seguridad alimentaria de pronto del planeta ya hoy, en términos, en tiempos de globalización, y hasta dónde esa seguridad alimentaria debe ayudarnos a permitirnos redistribuir esa producción de alimentos en el mundo. Esto se vuelve muy importante creo que en América Latina y en Colombia en particular. Aquí hay un problema que se presenta, que es el que comentaba el señor de la SAC en Colombia, que es los conflictos de uso y el tema de la concentración de la propiedad, ¿cierto? Les voy a leer esta frase, dice, en Colombia domina el régimen de la gran propiedad. Los grandes propietarios son los blancos o descendientes de los conquistadores y por desgracia de ordinario no viven en sus haciendas. Los ricos pocos se preocupan de las mejoras agrícolas y sus mil nimiedades absorbidos por la política. Este es un texto, Vergara Velasco fue un general en Colombia que escribió uno de los primeros libros de geografía de Colombia. Son 5 volúmenes donde él nos explica en ese momento todos los líos de este conflicto de uso, que nos estamos hablando de principios del siglo XX y hoy, en la segunda década del siglo XXI, en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, nos sigue repitiendo esto. Entonces, hay un problema grave que tiene que ver con el tema del manejo de la tierra y el conflicto de usos entre capacidad, aptitud y el tipo de uso que se está haciendo de eso. Ese es un tema que hay que mirarlo, por lo menos en el caso colombiano se nos expresa de esta manera. Y en ese sentido es digamos, pensaría que es un reto a tener que pensar cómo a futuro este cambio de uso nos podría permitir mejores condiciones para entender un elemento que nos explicaba muy bien Nuri. Si no entendemos la cadena alimentaria, si no entendemos todas las fases de la cadena alimentaria y no entendemos en cada fase qué papel juega el Estado y cuál es el papel del nivel de los gobiernos en cada fase de la cadena, tenemos líos con solamente con el tema de inocuidad, que es de los supremamente importantes hoy. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que tenemos que mirar entonces en el tema de disponibilidad, por ejemplo, cómo es que nosotros hoy, hace 8 días, los productores de papa no pueden sacar la producción de papa a venderla porque ya se abrió la importación para traer papa de otro lado. Y entonces ese hecho afecta los procesos de producción alimentaria regional y por supuesto los procesos de producción alimentaria que estarían cerca de la mesa. Hay otro punto que es el tema de la concentración de la propiedad. ¿Por qué? Porque la gran parte de las, digamos, economías llamadas campesinas, de las familias campesinas productoras de alimentos, tienen un problema de tierra.
esta otra cita, que son citas oficiales, son citas del Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018, dice: la falta de acceso a la tierra, la inseguridad jurídica y el conflicto de usos. En la actualidad, solo el 36% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra y el 75% de los que acceden tienen menos de 5 hectáreas. Según el IGAD, que es el instituto que, digamos, geográfico Agustín Codazzi, que tiene un poco los informes de los catastros de todos los municipios de este país. De estos, el 59% se encuentran en informalidad según el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística. Y sobre el conflicto, en términos del uso del suelo, las áreas en ganadería superan 1.3 veces el potencial existente, mientras que en la agricultura solo se utiliza el 24% de las tierras aptas. Entonces hay una subutilización en un tipo de producción y una sobreutilización en otro. Entonces sí es muy importante este tipo de componente, no sé de pronto en los demás países, pero por lo menos en Colombia se nos presenta este fenómeno. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, viene un punto que es cuáles han sido las políticas y cuál es una propuesta pequeña que se trata de hacer, de la cual precisamente le habíamos enviado un libro a Alejandra para que ella lo reenviara a todos los que van a participar en esto. Allí en últimas está esta es una síntesis de esa propuesta. Un poco cuando uno dice, si estamos cuestionándonos un elemento que es sanitario, ¿qué sería si nos tuviéramos que cuestionar un tema de seguridad alimentaria? Todo el mundo aquí, todos creo que en Latinoamérica estamos en la casa relativamente tranquilos, porque nuestros campesinos están produciendo los alimentos y que en alguna medida están proveyendo de esto a todas las ciudades, ¿cierto? Aunque se hayan encontrado casos de COVID en algunos mecanismos de la cadena de comercialización, sin embargo, en la parte de la cadena alimentaria, en la fase de comercialización, se lo ha logrado controlar, por lo menos en Colombia, esa parte, y sin embargo sigue siendo un tema de cuidado vinculado con toda la cadena, como nos lo explicó en detalle de manera excelente Nuri. Entonces, yo, de cara a las políticas, ¿qué es lo que se ha planteado entre el siglo XX y el siglo XXI? Aquí en Colombia se han planteado como varias cosas. Uno, ese tema de la desigualdad de la distribución de la tierra que está planteado desde los años 30, del siglo pasado, que nos planteó una posibilidad de una reforma y en alguna medida esto nos llevó a plantear por primera vez una cuestión que era el catastro multipropósito en este país y de cómo lograr poner en ese tiempo la necesidad de la agricultura estaba más vinculada con las demandas de la naciente industria y que era necesario tratar de desarrollar y por eso era necesario poner a funcionar de manera más eficiente las zonas agrícolas. El otro elemento que hay es toda la discusión sobre reforma agraria que se ha planteado en América Latina desde los años 60 en todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina legislamos con más, con menos normas, pero legislamos sobre reforma agraria entre los años 60 y 61, 62. Por el susto de que nos fueran a hacer revoluciones agrarias en América Latina, entonces sencillamente empezamos a legislar, pero no por lo menos en Colombia se planteó una de las circunstancias más importantes de la reforma agraria y la reforma agraria era la forma de desarrollar la agricultura a partir del modelo norteamericano, el farmer norteamericano. Ese era el ejemplo que teníamos de reforma agraria para América Latina en ese momento.
Y ahí se Mauricio, mandaron perdón. dos programas que fueron importantes, y es que por primera vez se empieza a plantear como con cierto detalle, en nuestro caso, el tema de la alimentación, como un diseño de la política. Y por eso se lanzan dos programas básicos, que es el desarrollo rural integrado como una política de mejoramiento de las condiciones campesinas para la producción de alimentos, y un plan, el Plan de Alimentación Nacional, que es el que nos va a permitir en detalle cómo es que esto se puede, cómo es que vamos a avanzar en los problemas de nutrición en este país. Sin embargo, hoy todavía nos enfrentamos a eso con otro elemento, con un elemento más complicado, que cuando ustedes miran la cadena alimentaria, en la cadena en la parte de acceso de la cadena, nos encontramos con que hay un manejo a veces no muy claro, no muy decente de los recursos públicos dedicados a la comida de los estudiantes. Y por último, Mauricio, la necesidad de la reforma rural integral, que es la última propuesta que se tiene en este país de cara a los acuerdos que hizo el gobierno anterior con un grupo guerrillero que existía en este país. Bueno, ese es como, si se logra hacer ese desarrollo, realmente es supremamente importante en esos términos. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo territorial? O sea, ¿cómo nosotros podemos tener una propuesta de generar dinámicas de desarrollo territorial a partir de qué? A partir de los mínimos de seguridad alimentaria. Entonces, por eso ahí tenemos, primero, uno de los 4 punticos, 5 punticos que colocamos, es cómo tenemos una visión de soberanía alimentaria sobre el principio sencillo de la comida cerca de la mesa. Es un principio campesino, es un principio de los campesinos en el mundo, y en últimas, a lo que Mauricio, se ha Mauricio, transformado. ¿Cómo? Mauricio, disculpa. No, que ya estamos en tiempo. Si puedes ir redondeando. Muchas Ah, bueno, gracias. listo. Entonces, uno es el tema de la comida cerca de la mesa. El otro punto estamos en el, no, con esto termino. Identificar los mínimos de seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana y la demanda de alimentos necesarios. ¿Cómo tratar de mirar a partir de las demandas de los mínimos de requerimientos kilocalóricos de la población, que ya los nutricionistas tienen mecanismos para poder determinar dependiendo la edad de todas estas cosas? Entonces nos permite identificar cuáles son los alimentos que están en necesidad de cumplir esos requerimientos. Por supuesto, el principio de la comida cerca de la mesa nos mitiga el impacto ambiental, por lo que decíamos en términos solamente del transporte de alimentos externos que estamos en capacidad de producir. Eso lleva a que tratemos de fortalecer las economías regionales, y el otro punto, que en Colombia se puedan avanzar en la reforma rural integral a partir de que se empiecen a cumplir los acuerdos de paz. Esa es como la idea. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Alejandra y muchas gracias a la asociación. Muchas gracias, Mauricio, por el planteamiento tan interesante. Disculpas por la presión de tiempo. Estábamos planeando 10 minutos por intervención, de manera que estamos súper colgados. Pero bueno, las dos intervenciones han sido muy interesantes. Mauricio nos brindó una visión muy, muy interesante, si bien se centró en Colombia, me parece que todo de lo que habló es bastante extensible y aplicable en toda la región. Es un llamado de atención sobre el tema de la tierra, me parece súper sentido en todas partes, en toda América Latina nos están comprando desde afuera, en Colombia, pero en todos los países está sucediendo lo mismo, que cuando nos demos cuenta, la tierra cultivable en nuestros países va a estar en manos de otras personas. Y la tendencia de comer local, la necesidad de comer local y las oportunidades de la comida local, que son tan importantes para el desarrollo de nuestros países, son al menos dos de las ideas fuerza de la presentación de Mauricio, que agradecemos muchísimo.
Y sin más preámbulos, entonces paso a darle la palabra a Silvia Estrada, quien es ingeniera de ventas de la Food and Water Division de Alfa Laval. Silvia muy amablemente ha aceptado hablar con nosotros desde México, su país natal y de donde origina. Silvia va a hablarnos desde la perspectiva de la seguridad alimentaria con una presentación acerca de las vulnerabilidades en la cadena de suministro alimentaria, en las cadenas de suministro alimentarias ante escenarios pandémicos. Silvia, bienvenida a esta presentación. Aspiramos a que te demoraras 10 minutos de ser posible. Muchísimas gracias y Voy a adelante. tratar de hacer eso. Vale, buenos días. ¿Pueden ver mi presentación ya? Ya la estamos viendo perfecto, sí. Perfectamente. Pues gracias por la invitación para hablar el día de hoy de un tema que me apasiona y que es verdaderamente un tema que he seguido en toda mi carrera en diferentes ángulos y diferentes ámbitos. Desde investigación hasta pues, trabajos comerciales como el que estoy desarrollando ahora en Alfa Laval. Y el tema es vulnerabilidades en cadenas de suministro alimentarias, particularmente ante eventos que denominamos disruptivos y en algunos casos shock. Y ahorita vamos a comentar en las diferencias que tenemos. El contenido de la plática va a ser como sigue. Primero vamos a poner un ejemplo de una cadena alimentaria en tiempos actuales, 2020. Vamos a hablar de los shocks introducidos por COVID-19 en producción, procesamiento, distribución y consumo. Y también vamos a hablar de las estrategias que podemos usar para aumentar la resiliencia alimentaria en tiempos de crisis. Vamos a cerrar con algunas reflexiones finales que no van a ser tan diferentes de los temas que ya se han hablado anteriormente en cuestión de las similitudes entre cambio climático y COVID. Lo primero que tenemos que analizar es cómo estamos manejando hoy en día las cadenas de distribución de alimentos. Y este es un ejemplo clásico que se toma en muchas universidades cuando se estudia un Master in Business Administration, qué sé yo, una cosa así. Y es la cadena de Nutella. Como ustedes pueden ver, es una cadena tremendamente extendida en donde los centros de producción agrícolas están muy separados de los centros de consumo principales. En el caso de Nutella, pues estamos hablando de que se consumen 360,000 toneladas por año de este producto en 160 países, es decir, abarca prácticamente todo el globo. Y los insumos provienen de puntos muy específicos como el aceite de palma de Malasia, la cocoa de Nigeria, los 70 millones de avellanas, de toneladas de avellanas diarias que se requiere para la producción vienen de Turquía, la vainillina viene de China y viene de Francia, etcétera. Entonces tenemos una cadena tremendamente alejada de los insumos principales. Esto asume, o este modelo de cadena alimentaria, que no solamente se da en Nutella, obviamente, esto se da en prácticamente todos los productos industrializados hoy en día. Este modelo asume que hay libre tránsito o libre dentro del contexto de tratados de comercio, etcétera, entre países. No hay mayores problemas, podrá haber más facilidades en un caso que en otro, dependiendo de los tratados, como dije, pero son problemas que se pueden resolver. Y la razón es que este resultado es un resultado del diseño de cadenas alimentarias que buscan bajo costo y buscan eficiencia. En ningún caso aquí van a haber resiliencia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la producción de cocoa en África está sufriendo problemas, así como la producción de aceite de palma tiene sus problemas en Malasia. Hay ya grietas en este sistema que se ven acentuadas cuando hay eventos como shocks. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre un shock y un evento disruptivo? Un shock es un evento disruptivo, pero no esperado, mientras que una disrupción provoca problemas, pero ya se veía venir. Y, desgraciadamente, por alguna razón que no entiendo, COVID-19 vino a ser un shock en vez de ser un evento disruptivo esperado. Esto no debió de haber sido así. Yo recuerdo un programa, yo viví en Australia 17 años, viví en Australia en el 2014 y desde entonces ya se hablaba de cómo se esperaba una pandemia de este tipo. Y sin embargo, ahora que vienen nuestros sistemas alimentarios
nuestros sistemas de salud tienen problemas para poder procesar la magnitud del evento. Entonces, de alguna manera, un shock que debió haber sido esperado se convirtió en una disrupción no esperada, y por eso el término de shock. En el caso de producción, en algunos países las semillas, lo que se emplea para producir cultivos, son importadas. Uno de los centros de producción de semillas más importantes es Holanda, por ejemplo. Y cuando se desató lo de COVID-19, hubo problemas de importación, sobre todo de países africanos, para traer semilla de buena calidad de Holanda. Inmediatamente vino una disrupción de los centros de trabajo, algunos cerraron, los que no cerraron tuvieron que rápidamente implementar medidas de seguridad para los trabajadores del campo. En el lado de procesamiento no nos fue mejor. Tenemos el caso de firmas importantes como Tyson, que tuvieron problemas serios en la industria cárnica de contaminación en los centros de trabajo debido a la falta de mecanización, la falta de automatización y la cercanía entre un operador y otro. Se vinieron obviamente una serie de regulaciones en todos los países para tratar de controlar esta situación, que obviamente implica más costos a la industria de alimentos. Hubo escasez de ciertos insumos y la sigue habiendo. Por ejemplo, latas de aluminio siguen siendo un problema para las industrias refresqueras y cerveceras. Y para esas mismas industrias hubo una escasez de dióxido de carbono para poder carbonatar las bebidas. Entonces, estas disrupciones aparecieron a la par y como consecuencia más bien del COVID. Los cambios de formatos. Estábamos en la industria alimentaria, pues obviamente acostumbrados al formato de food service, donde son bloques bastante grandes, por ejemplo, en el caso del queso, bueno, pues un bloque de queso grande, y las empresas tuvieron que adaptar ahora a un formato pequeño de retail, es decir, de supermercado. Entonces, eso también implicó cierta disrupción. Los proyectos de expansión de nuevos, de incremento de nuevos, bueno, de lanzamiento de nuevos productos se vieron suspendidos en muchas industrias. Yo en particular estoy en contacto con la industria cervecera y obviamente ustedes saben que en México la industria cervecera fue una de las que más sufrió en esta pandemia. Están ya abriendo nuevamente sus operaciones, ya están trabajando normalmente, pero a pesar de eso, definitivamente hubo disrupciones en los proyectos de mejora. En distribución, pues tenemos el cierre de mercados, de canales comunes que la población usaba para poder acceder a productos frescos sobre todo. Y esto implica que haya más desperdicio, más pérdida de producto que pudo haber llegado al mercado, al precio del mercado, se va al tiradero. La carga aérea sufrió bastante, fue uno de los modos de distribución que más sufrió. Hubo una caída de 26% de capacidad en carga aérea y sobre todo afectó las líneas entre Europa y Latinoamérica. Por otro lado, otros medios de transporte, no solamente carga aérea, tienen ahora un COVID surcharge, que quiere decir un incremento de costos que en algunos casos llega hasta el 68% extra. Y la situación que tenemos en general con cadenas alimenticias es que usamos mucho el sistema justo a tiempo o just in time. Esto fue un impedimento para tener el stock necesario para ciertos productos. Y esto se vio aunado a un cambio de hábitos de consumo. El primer impacto fue obviamente ver anaqueles vacíos cuando la población entró en pánico, empezó a comprar ciertos productos, sobre todo los que son estables. No así, por ejemplo, no vimos escasez de hecho de frutas y verduras. Lo que se acabó primero fueron los productos que duran más. Entonces, eso fue un shock inicial, pero los supermercados pudieron abatir esto rápidamente. Sin embargo, ya dijimos que los centros como restaurantes, centros nocturnos y otros que son pues, de importancia para ciertos sectores de la población, cerraron completamente. Hubo un sesgo de hábitos de consumo, sobre todo hacia productos congelados, como dije, y secos. Y empezamos a ver el incremento de entrega a domicilio. Todos estos cambios provocaron fue un evento disruptivo pues masivo en las cadenas de distribución. Medidas de resiliencia.
Lo primero es pensar que cuando nosotros estamos hablando de producción, tenemos que tener la flexibilidad de diversificarnos. Y este es uno de los problemas, de hecho, si pensamos otra vez en lo del aceite de palma y Malasia, Malasia no puede quedar dependiente del aceite de palma, aunque prácticamente ya lo es. Económicamente es una fuente de ingresos muy, muy significativa en Malasia, pero ellos tienen que pensar en la diversificación justamente por eventos de este tipo, en los que no pueden sacar, por ejemplo, el aceite de palma a mercados extranjeros y necesitan pensar qué productos pueden sacar a mercado local. Habilitar resiliencia local. Y esto habla justamente de las cadenas cortas de suministro que se deben de empezar a formar. Esto no va a suplir la cadena global que se tiene, no creo que esa vaya a desaparecer. Sin embargo, sí tenemos que fortalecer las cadenas locales para poder solventar problemas de este tipo y poder alimentar a la población adecuadamente. Incentivos financieros, es necesario que los gobiernos tengan ya ese apartado en donde lo programan para poder ayudar a los productores que se vean en problemas por escasez de insumos, por escasez de mano de obra, porque no pueden cambiar, por ejemplo, fácilmente de producto, etcétera. En procesamiento, definitivamente la clave es ser ágiles y ser flexibles. Y esto ocurrió con algunas empresas, sobre todo farmacéuticas y cosméticas. Empezaron justamente a ver el ambiente que se estaba formando y trataron de sesgar su producción hacia otros productos como geles y productos que estaban pues siendo recetados para ayudar los síntomas de COVID. Entonces, esa flexibilidad la necesitamos manejar de alguna forma en la industria de alimentos. Procesos e ingredientes alternativos. Tenemos ahí una serie de ingredientes que podrían ser utilizados cuando se cierran las fronteras y no podemos acceder al original. Canales de distribución y mercados alternativos, fortalecer relación productor-mercado, y en el caso de consumo, programas de protección a poblaciones vulnerables, ya sea por salud o ya sea por bajos recursos o por inhabilidad de alcanzar un mercado de alimentos apropiado. Y, desde luego, herramientas de implementación rápida para orientar a la población. Pero el cambio principal es definitivamente digitalización y automatización. Sin esto, realmente los eventos disruptivos que vengan en el futuro no van a ser manejados adecuadamente. Nosotros hemos tenido que forzosamente entrar a digitalización y automatización en todas las industrias. Como reflexión final, quiero hacer el link entre lo que se hablaba de cambio climático y lo que pasó con esta situación de COVID. El cambio climático no debería ser un cisne negro, es decir, no debería de ser algo inesperado. Nosotros ya estamos preparándonos, desde hace 10 años hemos hablado de resiliencia de sistemas alimentarios ante cambio climático y necesitamos también empezar a preparar a la población para que no venga como un shock para ellos. Entonces, es una obligación que tenemos el construir resiliencia en nuestras cadenas, no solamente para situaciones pandémicas, sino también para cambio climático y aprender las lecciones que nos está dejando COVID para poder hacer esto. Aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, qué interesante. Mil gracias además por mantenerte dentro del tiempo, me pareció maravilloso. Y además de las muchas presentaciones, cientos de presentaciones que he visto por internet, es la primera vez que veo a alguien ponerse de pie para hacer la presentación. Yo dije, ¿yo qué hago sentado? Todo el mundo está sentado. Y sentado frente al computador, tú te pusiste de pie y hablaste como dirigiéndote a un auditorio, me parece fantástico. Muchísimas gracias. Y además, muy interesante, me gustó mucho ver la conexión entre la presentación tuya y la de Mauricio y bueno, y la de Nuri, tu llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las cadenas cortas, que es un poco el mismo mensaje de fortalecer el consumo local, regional, la producción local, el autoabastecimiento, la autonomía alimentaria, temas en los cuales
pues hay una identidad con lo que planteaba Mauricio. Además de eso, bueno, todo el mensaje fuertísimo sobre la digitalización, sobre la automatización, sobre la innovación, la diversificación y, en fin, sobre la enorme cantidad de oportunidades que se plantean para la respuesta que la humanidad, que la sociedad en general debe tener de frente a, pues digamos, debe sacar como lección aprendida de toda esta situación. Como tú lo señalabas, no va a ser la última vez que suceda algo disruptivo, que tengamos un shock de estos. Habrá más y toda esta situación si algo nos está enseñando es la necesidad de prepararnos mejor. Y has dado unas ideas muy interesantes porque todo el mundo dice que el mundo no será igual, que es la nueva realidad, que no sé qué, pero tu charla nos da algunas ideas muy concretas y valiosas acerca de cómo debe ser la respuesta y cuáles son los retos para la sociedad y también para la ciencia y la tecnología en el futuro. Muchísimas gracias por tu interesantísima presentación. Muy chévere. Y ahora, sin más pérdida de tiempo, le doy paso a la última charla de esta mesa redonda, que está a cargo de Alejandra Medrano. Perdónenme que yo fallé en mencionar la hoja de vida de Silvia y voy a decir al menos un par de cosas, porque Silvia, como ya ustedes vieron, tiene una amplísima, es PhD en Ingeniería Ambiental y de Bioprocesos de la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda, Massey, posiblemente, y ha tenido funciones en una entidad interesantísima que es el CSIRO de Australia, en investigación vegetal. Es fundadora de una consultoría, Food Chain Intelligence, y bueno, pues es es revisora de textos para el CBE y para editores. Luego ustedes ven y pudimos disfrutar de la trayectoria de Silvia y de su tremenda visión internacional, global. Gracias. De esta situación. Y ahora le doy paso a Alejandra Medrano, quien es la presidente actual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, ALACTA. Alejandra es ingeniera alimentaria y doctora en química. Es responsable del Laboratorio de Bioactividad y Nanotecnología de Alimentos, del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay. Es investigadora principal en diversos proyectos, hace parte de la red de investigadores en su país, profesora en cursos de diversa índole, autora de libros y publicaciones en revistas científicas. Es un privilegio tener a Alejandra como presidente de ALACTA y tenerla hoy en esta sesión presentando la perspectiva nutricional de este tema, hablando sobre tendencias en el consumo de alimentos en el marco de la pandemia y el confinamiento. Adelante, Alejandra, muchísimas gracias por tu participación. Al final de la presentación tendremos unos pocos minutos para hacer preguntas de parte del auditorio. Si desean enviarnos por el chat preguntas, son bienvenidas. Si acaso no alcanzamos a responderlas, pues en la página de ALACTA pueden escribirnos será para nosotros un gusto mantener intercambios sobre estos temas. Adelante, Alejandra. Muy buenos días a todos nuevamente. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No es cortado? Muy bien. Perfecto. Bueno, como recién comentó Jairo, yo les brindaré entonces una visión desde la perspectiva de los alimentos y la salud y cómo incidió esta pandemia por COVID-19 en las tendencias de consumo y de qué forma la industria del alimento puede ayudar para mantener una alimentación saludable en la población, mejorando el sistema inmune y disminuyendo los factores de riesgo, como son las enfermedades no transmisibles. Para eso me centraré en los resultados que obtuvimos a partir de una encuesta en la cual evaluamos los cambios que hay en el consumo de alimentos en el marco del confinamiento que estamos viviendo
a raíz de la pandemia por COVID-19. Esta encuesta la realizamos en conjunto con la doctora Susana Caetano da Silva de la Universidad de San Pablo, la cual entre las dos estuvimos trabajando en este tema. Esta encuesta que estuvimos realizando la difundimos en toda Latinoamérica a través de redes sociales, como Twitter, Instagram, Facebook, y a través de la página del ACTA. Los participantes dieron su consentimiento para participar en este estudio mediante este formulario en el cual les decíamos que iba a ser utilizados sus datos confidencialmente y exclusivamente utilizados con fines científicos. A su vez, incluimos también preguntas relacionadas a las características sociodemográficas, de forma de poder luego evaluar la incidencia entre la alimentación y los diferentes tipos de grupos demográficos, ¿no? Lo que vimos era que tuvimos una buena participación de una gran parte de países de Latinoamérica, los que dejé: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, y otros que participaron en menos cantidad. Se tenía un mayor porcentaje de sexo femenino, y el rango de edades fueron entre 18 y 80, teniendo un mayor porcentaje los que estaban en la edad de menores de 50 años. A su vez, la mayoría de los encuestados eran solteros, pero hubo una alta participación de casados y unión libre. Respecto al nivel de estudios, dado que nos movimos en el ámbito de la universidad, el mayor porcentaje estaba relacionada a que eran estudiantes universitarios, tanto de grado como de posgrado, o recibidos profesionalmente, o recibidos de posgrado. Respecto a los ingresos, la mayoría eran de ingresos medios, y les consultamos a ver si habían habido cambios en sus ingresos en este tiempo, y hubo un cambio, un 50% dijeron que habían disminuido sus ingresos en este periodo. Pero bueno, pasemos a los resultados, que es lo importante. Respecto a esto, lo que vimos y lo que nos llamó mucho la atención, era de esperar, debido a la situación, fueron grandes cambios en los hábitos alimentarios de una proporción importante de la población, en términos principalmente de compra, preparación y consumo de alimentos. La mayor disponibilidad de tiempo y los cambios de la rutina del hogar motivaron una mayor preparación de alimentos en el hogar y un menor consumo de productos elaborados. Entonces ahí pudimos ver que se observó más de un 40% de la población aumentó su consumo de alimentos. Y respecto a qué tipo de alimentos consumió en mayor proporción, eran principalmente elaboraciones en el hogar. Más de un 60% elaboraron alimentos en su hogar. A su vez, lo que se vio en gran medida, principalmente en los encuestados que tuvimos, que fueron más de 1000, una disminución de más del 80% en la compra de comidas rápidas y deliveries. La elaboración de alimentos caseros se vio reflejado en un alto uso de consumo de azúcares y grasas, lo cual, junto a la disminución de actividad física, que fue algo que se vio muy marcado, entre el 60 y el 70% de los encuestados habían disminuido su actividad física, junto con que habían elaborado más alimentos en su casa, las tortas dulces, mucho azúcar y mucha grasa, provocó un alto aumento de peso. Se reflejaba, la gente informaba que te había aumentado más de 5 kilos, 6 kilos, era un alto cambio en lo que era el peso corporal. Entonces, este aumento de peso en la población es un tema que nos preocupa y está relacionado principalmente, entonces, en este caso, en esta situación y en estos 2 meses bueno, no les comenté que esta encuesta se realizó en junio, entre junio y julio, y estábamos hablando de los 3 primeros meses de pandemia, en lo cual hubo una gran cantidad de personas que no se habían movido de su casa. Entonces, toda esa situación provocó entonces este aumento de sobrepeso, este aumento de peso en la población, lo cual es un factor muy importante a controlar, ¿no? Entonces, esto indica que no ha quedado claro en la población que lo que hace a la calidad nutricional de un alimento no es el tipo de proceso, sino los ingredientes que estamos incluyendo en este. No importa si el alimento es hecho en el hogar o es producido en la industria de alimentos, lo que debemos controlar es su composición.
si elaboramos alimentos en el hogar con alto contenido de azúcares y grasas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de obesidad y sobrepeso como lo vimos reflejado en esta encuesta. Tendríamos que hacer un trabajo con mayor población para ver si esta situación sigue. Pero esto nos deja pensando en que no es suficiente incorporar etiquetas a los alimentos industriales si luego en nuestro hogar sigamos elaborando alimentos con un alto contenido de azúcar y grasa. Por lo cual es un tema muy importante que desde ALACTA vamos a seguir trabajando, que es la educación del consumidor, que es la base para lograr una alimentación saludable. Para ser más rapidito, les quería comentar también que no solamente se vio ese efecto negativo, sino que también hemos visto como efecto positivo de esta encuesta el aumento en el consumo de vegetales. Eso sí se vio. Se vio que la población ha tomado conciencia de la importancia que tiene el consumo de vegetales en la dieta, como fuente de vitaminas, de antioxidantes, de minerales, que refuercen el sistema inmunológico. Eso se vio muy marcado en todos los rangos etarios, en todos. Entonces, para no demorar mucho, voy a seguir avanzando, pero les quería decir, ese fue un factor muy importante. Se vio más marcado, eso sí, les quería decir, que en las personas mayores de 50 años tuvieron como una mayor responsabilidad respecto a esta situación, principalmente asociado a que estas personas se encuentran dentro de, como vendría a decir, como que en el SARS-CoV-2 presenta una mayor tasa de letalidad con la edad. Entonces implica que este grupo de personas son las que van a estar prestando mayor atención a su salud relacionado a esto, ¿no? Y por eso se vio esa responsabilidad y ese aumento y preocupación por el consumo de vegetales. Otro punto importante es que la población quiere alimentarse mejor y más saludablemente. Entonces, un 70% de los encuestados respondieron haber consumido alimentos saludables en su dieta. Y si después lo relacionamos a qué tipo de alimentos consideras importantes para tener una dieta saludable, fue el consumo de frutas y vegetales. Si bien el consumo de frutas y vegetales fue mayor y fue, creo que lo más importante que hemos de remarcar en esta situación, la importancia que se ha visto en el consumo de vegetales en nuestra alimentación. También le dan una importancia a la comida casera, pero eso debemos trabajar en ver bien lo que es la composición y no solamente porque sea casera va a ser mejor que la otra. Y bueno, para ir redondeando, este comportamiento entonces está relacionado a la importancia que tienen los bioactivos, como son las vitaminas, los minerales, en el sistema inmune. Hay publicaciones que asocian la presencia de vitamina D en este momento que tendrían una incidencia sobre el SARS-CoV-2. Personas que tienen baja concentración en sangre de vitamina D son las personas que se han visto más perjudicadas. Entonces, hay trabajos entonces que mencionan y respaldan que estos compuestos bioactivos podrían tener un efecto positivo en el sistema inmunológico y a su vez disminuyen lo que es la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso, la siguiente pregunta que estuvimos incorporando fue si habían incorporado en su dieta suplementos nutricionales. Y los resultados arrojaron que un 37% de los participantes sí incorporaron estos en su dieta. Cuando consultamos cuáles eran los utilizados, el mayor porcentaje mencionó las vitaminas, seguidas de probióticos, proteínas, minerales y antioxidantes, lo cual viene alineado con la percepción de una alimentación con un aumento de nutrimentos que influyan en lo que es el sistema inmune. Como conclusión, el rol de la alimentación es fundamental para enfrentarnos a esta pandemia, por lo que los investigadores del área de ciencia y tecnología de los alimentos debemos trabajar junto con lo que es el gobierno y la industria de alimentos, con el fin de aumentar la oferta de alimentos, fuente de compuestos bioactivos, como son los alimentos funcionales, que junto a alimentos naturales logran aumentar las defensas del sistema inmune y disminuyen el riesgo de enfermedades no transmisibles, que son factores de riesgo en situaciones como la actual pandemia, ¿no? Por lo que, como han comentado mis predecesoras en sus presentaciones, es fundamental la sostenibilidad, la seguridad y la calidad en los alimentos con el fin de reducir los riesgos de esta situación y reducir los costos asociados a la salud. Muchas gracias.
Excelente, Alejandra, muchísimas gracias, muy, muy amable. Tu charla me recordó lo que me decía una amiga en esos días de la pandemia, del confinamiento, que decía, el día que nos dejen salir de casa no voy a caber por la puerta, por la forma como estoy subiendo de peso. Me parece que eso nos pasó y creo que, como lo planteabas en tu charla, nos hizo notar que no sabíamos mucho sobre alimentación saludable. Hablaba con alguna nutricionista, por ejemplo, sobre el concepto de porciones y sobre la combinación de porciones con ejercicio. La gente, por ejemplo, al estar en la casa, le tardó en darse cuenta de que tiene que comer unas porciones más pequeñas y mantuvieron en los tamaños de las porciones, mantuvieron los tipos de preparaciones caseras tradicionales que en términos generales no son necesariamente más adecuadas para mantener el peso saludable. Yo hablo por mí al decir que yo tuve la fortuna de poder reducir las porciones y haciendo una combinación de alimentos frescos y procesados, pues mantener e inclusive reducir un poco el peso. Yo creo que es posible que sin privarme de ninguna de las cosas que me gustan, por más procesada que sea, logré mantener el peso, inclusive reducirlo un poco en estos días, solo para decir, hombre, yo sí creo que eso es realmente posible y que lo que necesitamos es, como tú planteabas, educación, entender mejor cómo es todo el tema nutricional, eh, que lo que importan son los nutrientes y las porciones, los tamaños y lógico hacer ejercicio, caminar al menos, es de enorme importancia. La OMS recomienda, si mal no recuerdo, 150 minutos de ejercicio a la semana, que pueden ser repartidos en lapsos de 30 minutos 5 días o 20 minutos todos los días. En fin, como que no es tan difícil de hacer y tiene un impacto muy importante en la salud. Me alegra mucho también ver de manos de que hay investigación sobre el tema, que nos estamos pues documentando y tratando de entender mejor y de describir mejor las implicaciones que tiene el confinamiento y todo este cambio de hábitos en la situación nutricional de la gente en nuestra región es algo que tendremos que continuar haciendo en el futuro. Se nos acabó el tiempo, no pudimos responder preguntas. Queremos agradecer muchísimo a todos los participantes, sobre todo a los conferencistas por su generosidad al presentarse aquí el día de hoy, por los valiosísimos aportes que nos trajeron todos, a los asistentes en general por permanecer hasta el final de la charla. Decirles a todos que invitarlos a visitar la página web de Alacta. Ahí tenemos un especial sobre COVID, una sección especial sobre COVID, también una sección sobre alimentos procesados y el etiquetado. Allí también se pueden suscribir al boletín científico y pueden enviarnos sus preguntas a cualquiera de estos correos y estaremos más que gustosos, los conferencistas, los miembros de Alacta, que estamos en 10 países de la región, estaremos muy gustosos de responder a las preguntas que ustedes puedan tener. De momento sería todo. Agradecerles muchísimo, como digo, la presentación y leyendo aquí los chats de felicitaciones, los agradecimientos desde México, desde Argentina, desde Chile. Bueno, tuvimos una participación maravillosa de Colombia, de México, ya lo mencioné. En fin, muchísimas gracias a todos y pues hasta la próxima. No sé, Alejandra, si quieres una última palabra para cerrar.
No, agradecer nuevamente a todos por unirse, a los disertantes por las excelentes presentaciones que tuvimos, y bueno, muchas gracias, y prontamente nos estaremos volviendo a conectar y tener otra nueva charla nuevamente. Muchas gracias. Saludos a todos, gracias. Chao.